Buen día. Buen día, jóvenes. Vamos a seguir avanzando. Estábamos viendo el análisis con el simulador ORCAD. Habíamos visto cómo analizar en corriente directa, es decir, obtener el punto Q de los componentes activos, ¿cierto? Vimos también cómo observar las señales de manera que podamos determinar ganancias, tanto en voltaje como en corriente. Y el viernes intentamos hacer análisis en frecuencia, o sea, obtener el ancho de banda, las frecuencias de corte superior e inferior, pero tuve problemas con la portátil, ¿cierto? Y me dificultó, se me puso imposible, así que tuvimos que suspender. Vamos a continuar con ese tema ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver aquí? Dado un circuito, y una señal de entrada, podemos obtener de él en algún punto una señal de salida, ¿cierto? Si esta es VI y esta es VO, decíamos en el análisis en baja frecuencia y señal pequeña que la ganancia en voltaje en este caso la podemos escribir como VO sobre VI, siendo estos VO y VI que podamos expresarlos ya sea como las amplitudes máximas o valores pico a pico, dependerá de cómo estamos obteniendo la señal, sobre todo de salida, ¿cierto? Las dos deben estar en el mismo formato. Ese cociente, si pensamos que son valores máximos, pico, nos va a dar un número simplemente, ¿sí? Entonces podríamos pensar que la ganancia es constante. Pero en la realidad no es tan así. Ya, lo que sucede es que la ganancia es constante, pero dentro de un cierto margen de frecuencias. Es decir, que esta ganancia es una función de la frecuencia. Si hacemos el trazo en el caso típico de un amplificador, nos vamos a encontrar con que en función de la frecuencia, esta ganancia se comporta de manera que tiene efectivamente una zona plana ¿no? En la que podemos decir que es constante, pero tanto a la derecha como a la izquierda de esa región en la que la ganancia es plana, esta decae en función de la frecuencia, es decir que
disminuye tanto para frecuencias superiores como inferiores a las que corresponden a esa región en la que la ganancia es plana. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de la frecuencia, la ganancia muestra tres regiones. Una región en la que es plana, a esta la vamos a llamar región de frecuencias medias. A la derecha estarían las frecuencias altas y a la izquierda las frecuencias bajas. Ahora, el límite entre las frecuencias bajas y medias y las medias y altas está establecido por dos frecuencias denominadas frecuencias de corte. ¿No? Bueno, hemos puesto omega, así que voy a mantener el formato ese, ¿no? Entonces, la frecuencia límite entre las bajas y las medias la vamos a llamar frecuencia de corte inferior, y a la que limita las frecuencias medias de las altas voy a llamar frecuencia superior de corte. Anotemos eso. Bien, entonces omega L y omega H son las frecuencias de corte, una inferior, la otra superior. Ahora, estas frecuencias inferior y superior, por definición, están expresadas como aquellas frecuencias para las cuales la ganancia respecto a la de frecuencias medias disminuye 3 decibeles. ¿Ya? Entonces, si dibujo un poquito más extendido, digamos, ese lugar donde se produce el quiebre, ¿no? Lo voy a hacer acá. Entonces decía, aquí está la región plana. Y la ganancia disminuye, decíamos, tanto en frecuencias bajas como en frecuencias altas. Entonces, la frecuencia de corte inferior se encuentra a 3 decibeles por debajo de la que tenía en frecuencias medias. Y lo mismo sucede con las altas, es decir, que la frecuencia de corte superior también está a menos 3 decibeles respecto a la zona media.
Ahora recordemos que son 3 decibeles de caída, es decir, reducción en 3 decibeles. Decíamos que el decibel es una relación de potencias, pero expresada en forma logarítmica, ¿sí? La ganancia en potencia expresada en decibeles es 10 por el logaritmo de la potencia de salida versus la potencia de entrada. Entonces, 3 decibeles equivale a una reducción de la potencia a la mitad, ¿sí? La potencia de salida, no la voy a llamar potencia de salida, sino más bien potencia 1, potencia 2, ¿sí? Entonces, si P1 y P2 están en relación, 1 a 2, ¿sí? Entonces, la ganancia en potencia en decibeles sería 10 por el logaritmo de 1/2. El logaritmo de 1/2 es aproximadamente 0,3, 0,303 creo que es. Entonces nos vamos a quedar solo con 0,3 multiplicado por 10, ¿no? Pero al ser menor que 1 es negativo, entonces el logaritmo de 1/2 es aproximadamente menos 0,3 multiplicado por 10, nos da menos 3 decibeles. ¿Cierto? Entonces, el significado de estos 3 decibeles es que la potencia que tenemos a frecuencias medias ha caído a la mitad. ¿Ya? Entonces, las frecuencias estas inferior y superior están definidas como aquellas que provocan que la ganancia en potencia disminuya a la mitad de la que tenía en frecuencias medias. ¿Ya? Ahora, estos 3 decibeles, vistos desde el punto de vista de la potencia, equivalen a reducción a la mitad en la potencia. Si lo vemos desde el punto de vista del voltaje, ¿no? Voltaje aparece como la raíz cuadrada de la potencia, ¿sí? Ya hemos visto que voltaje está relacionado con potencia de esta manera, voltaje por intensidad, ¿sí? Si hablamos en una resistencia, la intensidad es voltaje sobre resistencia, entonces también se puede ver como voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿sí? Entonces la potencia va con el cuadrado del voltaje, es decir que voltaje está con la raíz cuadrada de la potencia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que la potencia ha caído a la mitad, estamos hablando de que el voltaje
ha caído a raíz de 2 del que tenía en frecuencias medias. Entonces las frecuencias de corte se ubican en los puntos en que la potencia cae a la mitad. ¿Cierto? En medio. O el voltaje cae a 1 sobre raíz de 2, que eso es aproximadamente 0,707. O sea, 70.1%. Bien, entonces, para tomar esos valores de frecuencia inferior y superior, debemos considerar la ganancia a frecuencias medias, ganancia en voltaje, y buscar aquellos puntos donde esta ganancia en voltaje ha caído al 70%. ¿De acuerdo? Ahora, eso, bueno, en términos de cálculo papel y lápiz, o sea, teórico de la ganancia, suele ser bastante complicado, porque ahí hay que trabajar con el efecto capacitivo en los circuitos, ¿sí? Principalmente, ¿no? Casos extremos también suelen aparecer con efecto inductivo, pero en la mayoría de los casos el causante de esta aparición de frecuencias de corte, es decir, dependencia de la ganancia respecto a la frecuencia, suelen ser los condensadores de acoplamiento y desacoplamiento. Entonces, en circuitos como el amplificador emisor común, por ejemplo, ¿no? Ese amplificador emisor común que hemos estado tratando, podríamos tener hasta 3 condensadores, ¿sí? ¿No? A este circuito básico con 4 resistencias le habíamos agregado algunos condensadores necesarios, ¿sí? Porque tenemos que acoplar la señal, no podemos ponerla directa a la entrada. Entonces aquí hay un condensador de acoplamiento. En la salida del mismo modo, ¿sí? No podemos conectar directamente la carga al colector, porque vamos a afectar al punto Q. Entonces se lo hace a través de un condensador de acoplamiento. Y del mismo modo, para aumentar la ganancia, porque esta resistencia EE
hace que disminuya notablemente la ganancia. Entonces, si queremos eliminar su efecto en la ganancia, ponemos un condensador de desacoplamiento, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene un objetivo. C1 y C2 son de acoplamiento. Porque sin ellos tendríamos problemas con el punto Q. Es decir, que inevitablemente tienen que estar. Y este CE, que es un condensador de desacoplamiento, nos ayuda a aumentar notablemente la ganancia. Un amplificador emisor común sin ese condensador puede tener una ganancia tan pequeña como 10 o menos, pero con el condensador esa ganancia puede llegar a superar los 100. Entonces, efectivamente, tiene un efecto positivo en términos de ganancia. Bien, ahora estos 3 condensadores que acabo de poner en el circuito son condensadores externos al transistor e influyen en la frecuencia inferior de corte. ¿Ya? Entonces, estos 3 condensadores que acabo de marcar, C1, C2 y CE, determinan omega F. Ahora, ¿de qué depende omega H? A frecuencias altas, estos 3 condensadores son prácticamente cortocircuitos, o sea que no influyen en la frecuencia superior. Quienes van a determinar la frecuencia superior de corte son condensadores de valores bien bajos. Estos C1, C2 y CE suelen ser del orden de los microfaradios. Inclusive CE alcanza valores de centenas de microfaradios. Entonces, son condensadores que podríamos llamarlos de valor alto, grandes. Sin embargo, decía, hay condensadores muy pequeños que son parásitos, es decir, que aparecen debido al proceso de fabricación del transistor. No se puede evitar. Su efecto es nacido del momento de la fabricación del condensador, porque en él hay uniones de semiconductores, uniones de metales con semiconductores, etcétera. Entonces aparece un efecto capacitivo. Habíamos visto que el modelo del transistor, ¿no? Base, colector, emisor, lo podíamos tratar en frecuencias medias como un modelo de 2 elementos, ¿sí? R-pi y esa fuentecita controlada, beta por ID. Sin embargo, a frecuencias altas aparece el efecto ya de estos condensadores parásitos. Entonces, un modelo más completo del transistor suele ser este.
Podríamos incluir o no la resistencia RO, ¿cierto? Hemos hablado mucho de ello. Bien, así era nuestro modelo en corriente continua. Pero decía que ahora, a medida que aumenta la frecuencia, aparecen estos condensadores de valores muy pequeños, pero que su efecto es notorio en frecuencias altas. Aparece aquí un CPI y un condensador entre colector y base que se llama CMU. ¿No? Pueden aparecer más condensadores, pero digamos que CPI y CMU pueden condensar en ellos el efecto de los demás. O sea que CPI y CMU son los más notorios en la estructura esta del modelo de corriente alterna para alta frecuencia. Ya, entonces este es nuestro modelo de alta frecuencia. Bien, digamos en teoría es bastante difícil el cálculo de la ganancia incluyendo a estos condensadores, porque se hace un circuito complejo, dependiente de la frecuencia. El análisis es complicado, pero no vamos a entrar a hacer análisis teórico. Lo que pretendemos es hacer un análisis con simulador. Entonces lo que vamos a ver es cómo podemos obtener esas frecuencias de corte con el simulador. ¿Ya? Pues armemos nuestro circuito en el simulador. Bien, estoy entonces en Capture. Creo que esta es la versión. A ver, vamos a ver qué versión es. Versión 17.2. ¿No? Es la versión que viene gratuita para estudiantes. Que pueden descargarla del sitio del fabricante. Bien, entonces vamos con un nuevo proyecto. Le voy a poner un nombre. Lo llamaremos alta frecuencia. Bien, siempre debo asegurarme que esté pinchado este botón, PSpice Analog or Mixer. Puedo elegir dónde se van a almacenar los archivos que genera la simulación, ¿no? Con Browse puedo buscar y seleccionar alguna carpeta donde guardar. El mío está marcado ahí, Document Simulaciones. Acepto con OK. En esta ventana voy a señalar cómo se va a crear este proyecto. Voy a hacer a partir de un proyecto limpio, en blanco. O también podría hacerlo basado en otro proyecto existente. Yo lo voy a hacer limpio desde el principio. Bien, entonces acepto con OK. Y lo que sigue ya es la plantilla donde voy a trazar el circuito, ¿sí? Bastante lentita es mi máquina, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo voy a realizar el circuito? Me paso al lateral derecho
¿sí? La columna de la derecha, primera fila, donde dice Place Part. Así habíamos visto que es necesario tener habilitadas librerías, y yo ya las tengo. La librería Analog, donde hay condensadores, resistencias y otras cositas. La librería Eval, donde hay transistores, diodos, etc. Y la librería Source, donde hay fuentes. Básicamente esas tres son las que necesito. Esta que aparece ahí, Design Cache, es una librería que acumula todo lo que se va utilizando en un circuito. En un principio está vacía. Seguramente si la habilito, vean, no tiene ninguna parte. Pero a medida que vamos utilizando componentes, se van acumulando en esta caché de diseño. Bien. Entonces marco todo y voy a empezar con el transistor. El transistor se lo designa con un nombre genérico, Q. Y bueno, hay varios tipos de transistor. Me voy a quedar con este 2N2222, que es un transistor NPN. ¿Sí? Pongámoslo ahí. Le voy a poner las resistencias, nombre genérico R, están en la librería Analog. ¿Sí? Todas las resistencias en el dibujo que habíamos hecho son verticales. ¿Sí? Entonces voy a ponerlas rotadas. ¿Sí? Noten que cada vez que pongo una resistencia va incrementando el numeral de su subíndice R1, R2, R3, R4. Si quiero le puedo cambiar los nombres, ¿cierto? Y también pusimos una carga RL. 5 resistencias. Voy a poner la fuente de alimentación de DC. Y los condensadores. Condensadores con C. C Analog. ¿No? La librería Analog. Ahí hay condensadores. Uno aquí. Otro por aquí. Y un tercero que lo voy a poner rotado porque quiero que esté paralelo a la resistencia de emisor. Ahí. Y también la fuente de señal de sí. Esta fuente de señal es una fuente sinusoidal en la que tenemos control sobre el nivel de continua, la amplitud, la frecuencia y el ángulo de fase. Y por último voy a poner el símbolo de tierra, o sea, el nodo común, que lo elijo de esta librería Source. Puedo usar también este que dice CapSyn porque es lo mismo. Entonces, de la librería Source se llama 0. Ok, y puedo poner varios, ¿no? Uno aquí, otro por aquí. ¿Cierto? También podría poner uno solo y conectar todo a él, pero es más gráficamente más visual el hecho de la conexión de tierra cuando la ponemos así en varios puntos. Y ahora ya podemos conectar todo, ¿sí?
Entonces en la barra lateral derecha, columna de la izquierda, segunda fila, place wire. Eso. Y con esto vamos trazando las líneas de conexión. ¿No? Ya sabemos que hacen un solo ángulo de 90. Bien, ese ya es mi circuito de polarización. Voy a conectar el condensador de acoplamiento y la carga. El de desacoplamiento. Ahí. Listo, ya tengo mi circuito. Pongámosle números. Alimentación, 13 voltios. R1, vamos a poner 33 kiloohms, 33K. R2, un poco más chica, 20K. Okay. R3, que puedo llamarla RC. RC. Sí, nos acostumbramos a llamarla así a la resistencia de colector, y RE a la de emisor. Entonces RC va a ser 700 ohmios y RE 500. Listo, la carga, que acostumbramos llamar RL, que se quede en un K. Bien, ahora los condensadores. C1, voy a poner un microfaradio. Sí, el símbolo para micro es U. Puede ser minúscula o mayúscula, da lo mismo. El condensador C2, voy a poner un poco más grande, 5 microfaradios. Y este C3, que en el dibujo lo había llamado CE, debe ser más grandecito, unos 400 microfaradios. 400, dije, puse 40, ¿no? 400, ok. Listo, ya está el circuito. Lo que nos falta es la señal. Este circuito tiene un rango de frecuencias, digamos, comprendido entre alrededor de 10 kilohercios, un poco más abajo y un poco más arriba. Entonces, más o menos voy a poner una frecuencia que esté por alrededor de esa frecuencia de trabajo. Entonces, bueno, el valor offset 0, ¿cierto? Ya sabemos que eso es el de corriente continua, o sea, la componente de continua
de la señal sinusoidal. La amplitud, pongamos 10 milivoltios. Posiblemente tengamos que reducirla si se ve saturada la salida. La frecuencia, voy a poner 10 kilohertz. ¿Sí? Eso es 10 por 10 a la 3, o sea, 10 a la 4 hertz. Y este AC, que es una desviación de tiempo o de ángulo de fase, lo voy a poner 0. Bien. Entonces ya tengo todo como para realizar la simulación. La simulación, en este caso, va a tener 3 fases. La primera nos va a permitir obtener el punto Q. Entonces, preparo ese perfil de simulación. Aquí, en la barra principal, el botón PSpice, nuevo perfil de simulación. Le voy a poner un nombre, ¿no? Como quiero hacer cálculo de punto Q, que tenga ese nombre. El nombre, bueno, es indiferente, no va a afectar en la simulación misma, sino me sirve como referencia, ¿cierto? Me sirve como un mnemotécnico para recordar de qué se trata. Entonces, punto Q, porque eso es lo que va a hacer. Cuando acepto, me sale esta pantalla en la que debo elegir el tipo de análisis que se va a efectuar. ¿Sí? Como es punto Q, el tipo de análisis es bias point. Solo valores estáticos de corrientes y voltajes. Ningún parámetro que señalar. Ponemos OK. Con eso queda creado el perfil de simulación que se llama punto Q, ¿no? Aquí en la tercera fila de la barra principal dice Schematic 1 y ahí aparece el nombre del perfil de simulación que se va a ejecutar. Se pueden crear más de uno. Como ahora solo tenemos uno, no hay más que ejecutar ese, ¿no? Punto Q. Entonces, una vez que ya está el circuito completo, con sus valores, todo conectado, referencia de 0, etcétera, ya podemos ejecutar. Para eso, este botón de la tercera fila, que dice RAM PSpice. Bien, se ejecutó. Y aquí en la pantallita de mensajes sale este mensaje: PSpice Netlist Generation Complete. Se ha generado completamente la lista de resultados. Bien, si hubiera algún problema, algo no está bien conectado, alguna cosa está rara, nos va a señalar a través de un mensaje de error, ¿cierto? Dirá error en tal lugar y podemos corregirlo. En nuestro caso no hubo error, se ha ejecutado con éxito la simulación. Ahora, ¿cómo vemos el resultado? El punto Q lo vemos a través de estos botones que dice Enable Bias Voltage, Bias Current, ¿sí? O sea, voltaje estático, corriente estática y potencia. Cuando ponemos voltaje, nos muestra los voltajes de los nodos respecto al 0. ¿Sí? Entonces puedo ver aquí 13 voltios. No sé si puedo hacer esto más chico, a ver si se puede. Parece que sí. Ahí creo que puedo hacerlo más grandecito. Ahí se ve mejor, ¿no?
Entonces, 13 voltios tengo en este nodo, obviamente porque la fuente es de 13 respecto al 0. Lo que me interesa es ver en el transistor la base, el emisor y el colector. ¿Cierto? Voltaje de base, voltaje de colector y voltaje de emisor, que son estos tres. Los voy a poner por ahí. ¿Bien? Entonces, con ellos puedo determinar los voltajes correspondientes al punto Q. Voy a recortar para llevarlos a mi planillita. Entonces haremos un recorte de la parte que nos interesa, ¿sí? Eso. Y ahora me voy a la planilla. Ahí está. Y aquí ya puedo empezar a analizar, ¿sí? Voltaje de emisor, de base y de colector. Lo que me interesa es determinar el voltaje base emisor primero. Ese que sabemos que si todo está bien debería estar cerca de 0,7 voltios. ¿Cómo lo obtengo? Restando al de la base, el del emisor. En base tengo 439, ¿cierto? Me voy a quedar solo con 2 decimales. Y en emisor tengo 369 y 8, o sea, 37 casi. Restando eso me da 0,69, ¿sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, base emisor, correcto, porque está muy cercano al 0,7. Inclusive desde 0,5 ya es válido. Ahora, el otro voltaje que nos interesa es la diferencia entre colector y emisor. Me voy a restar voltaje de colector menos voltaje de emisor. Colector 785. Emisor 37. Eso me da 4.15, ¿sí? 415 voltios. ¿Qué indicio tengo de que está bien ese voltaje? El voltaje colector emisor, cuando tenemos resistencia en emisor, como es este caso, ¿no? Debe ser aproximadamente 1/3 de BCC. Nuestro BCC es 13, 1/3 de 13 es un poquito más de 4, ¿sí? Entonces, efectivamente, estamos en la región activa. 4.15 voltios es casi 1/3 de 13. ¿Bien? Entonces, estamos bien en región activa. ¿Qué más obtenemos del simulador? También nos proporciona las corrientes, ¿sí? Entonces, con este botón en la tercera fila que dice Enable Bias Current, nos muestra las corrientes. Voy a quitar el de voltajes para que no sea tan confuso. Entonces, ¿cómo leo las corrientes? Las corrientes vienen señaladas, la voy a poner ahí, con ese punteadito, indicando por dónde entra la corriente. Entonces, esta que acabo de mover dice que a la base entran 40.99 microamperes.
La corriente de colector está aquí. Entra 7.35 miliamperes. En cambio, la del emisor, vean que aparece negativa. ¿Por qué? Porque no entra. Esa sale del emisor con un valor de 7.39 miliamperes. Bien, las otras, bueno, son las corrientes en las resistencias. En este caso no nos interesa porque estamos viendo punto Q. Entonces voy a cortar esta parte para llevarla a nuestra pizarra, ¿sí? Ahí. En la pizarra que está aquí voy a pegar eso. Bien, ya la lectura es directa, no necesito hacer cálculo alguno y puedo afirmar ya de hecho que la corriente de base es 40.99 microamperes, la de colector 7.355 miliamperes. De esto puedo sacar un dato más, beta F, ¿sí? Beta F es I de colector dividida I de base. ¿Cuánto es eso? Tengo que dividir 7.355 miliamperes, o sea, 10 a la menos 3. De 355 milis, 10 a la menos 3, entre 40.99 por 10 a la menos 6. Y eso me da 179.4. Ahí. 179.4. No tiene unidades, ¿eh? Es un número simplemente. Bien. Entonces ya tengo completo el análisis del punto Q. Y ya sabemos que está en la región activa normal, en un punto bastante bien ubicado, lo que nos da margen para tener una buena ganancia, ¿sí? Y evitar acercarnos a las regiones de corte y saturación. Desde luego que quien va a definir aquello es la amplitud de la señal de entrada. Bien, y ahora vamos al análisis en corriente alterna, es decir, cálculo de la ganancia, ¿no? Análisis en corriente alterna. ¿Qué nos interesa aquí? Principalmente ganancia en voltaje, puede ser en corriente o en potencia. Ganancia en voltaje está definida como voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces vamos a calcular para esta ganancia cuál es la amplitud del voltaje de salida contra la amplitud del voltaje de entrada. La del voltaje de entrada ya la conocemos, ¿eh? Porque hemos anotado en nuestro circuito el tamaño de la sinusoide, 10 milivoltios, ¿eh? Esto es la amplitud de la señal de entrada.
Voy a cambiar el nombrecito. Borraremos esto de la corriente para evitar confusión. Entonces, este V2 es lo que vendría a ser VI o VS, como quieran llamar. VI. Y el voltaje de salida es el voltaje sobre la resistencia de carga, ¿no? Puedo ponerle una etiqueta a eso. En la barra lateral derecha, la cuarta fila, columna derecha. Entonces dice ABC Place Net Alias. Entonces eso hace que pueda ponerle un apodo, un nombre a una etiqueta a un nodo. Yo lo voy a llamar de out. Bien, voltaje de salida. ¿Dónde va a estar? Aquí. Eso me sirve de ayuda para ver en la traza cómo es ese voltaje de salida. ¿Sí? Podría haberle puesto también aquí una etiqueta a la entrada. Lo voy a llamar de in. Pero yo ya sé cómo es la entrada, así que necesito mirarla, ¿sí? Yo sé que es una sinusoide de 10 milivoltios y 10 kilohertz. ¿Bien? Entonces vamos al análisis en corriente alterna. Otra vez al botón PSpice, ¿no? En la barra lateral superior, pero en barra horizontal, ¿no? La barra principal, PSpice, la opción nuevo perfil de simulación. Vamos a crear otro perfil. Este que se llame ganancia. Crear. Y vamos a ponerle parámetros, ¿sí? Primero el tipo de análisis. Lo que quiero es ver el tamaño de las señales, ¿sí? De ellas voy a leer sus amplitudes. Entonces, eso me lleva a el primer análisis, al que se llama Time Domain, dominio del tiempo. Ya sabemos que esto lo que hace es una traza donde el eje horizontal es tiempo y el vertical lo podemos decidir. En este caso vamos a decidirnos por voltajes. Entonces elegimos el tipo de análisis, dominio del tiempo. Y aquí hay que poner parámetros. El primer parámetro es el tiempo de ejecución. Ese tiempo lo decidimos en función de la frecuencia, ¿no? Vamos a hacer el cálculo aquí. Hemos puesto que la frecuencia es 10 kilohertz, es decir, 10 a la 4 hertz. Eso determina que el periodo de esta señal, que es 1 sobre la frecuencia, sea 10 a la menos 4 segundos. ¿Sí? Eso se puede escribir como 100 microsegundos, ¿no? 100 por 10 a la menos 6. 100 microsegundos es el tiempo que se necesita para generar una sinusoide. Eso es como se define el periodo. Entonces yo aquí voy a usar eso para calcular el tiempo de ejecución. Más o menos puedo hacer que se vean 4 o 5 sinusoides completas. Como cada una tiene 100 microsegundos, si quisiera ver 4, pondré 400 microsegundos. ¿Sí? Entonces, exactamente
4 sinusoides es lo que voy a ver de las señales. Bien. Que empiece a tomar datos a partir de 0, es el segundo parámetro. Y este otro, que es opcional, nos da lugar a definir un poquito la resolución con que se va a hacer el dibujo. Entonces voy a elegir un incremento en tiempo que no sea muy pequeño, porque si no se tarda mucho, pero tampoco grande, porque si no sale horrible el dibujo, ¿no? Medio cuadrado. Entonces yo voy a elegir, podría tomar 1 microsegundo, va a ser apenas 400 cálculos, eso es muy poco. Voy a tomar 0,1 microsegundos, es decir, 100 nanosegundos. Bien, un tiempo relativamente pequeño para que el dibujo se vea bastante bien presentable. Acepto con OK. Vean que ya tengo ahora 2 perfiles de simulación preparados. Ahora voy a ejecutar el que se llama ganancia. ¿No? Decíamos que este perfil nos va a dibujar la forma de onda, siendo el eje horizontal tiempo. Entonces el vertical lo defino con estas sondas. Puedo usar sonda de voltaje, estoy en la tercera fila de la barra principal, ¿no? Aquí hay una sonda que dice Voltage Level Marker, marcador de voltaje, de nivel de voltaje, ¿no? Pincho ahí y vean que el cursor ahora es una sondita que la voy a poner en la salida. Solo quiero ver la salida, ¿sí? Podría ver la entrada simultáneamente, pero no lo voy a hacer porque yo ya la conozco. Sé que tiene 10 milivoltios de amplitud. Entonces, lo más simple que puedo hacer es ver solo la salida. Como lo que queremos es ver la ganancia, medir la ganancia, vamos a leer la amplitud del voltaje de salida, dividiendo entre 10 milivoltios, que es la amplitud del voltaje de entrada, tendremos la ganancia. Bueno, ejecutamos. RAM PSpice. Y aquí, bueno, el resultado no sale acá, sino en esta otra pantalla. Ahí está el voltaje de salida. ¿No? Pueden ver una sinusoide, ¿cierto? Pero está invertida, eso quiere decir que hay inversión respecto a la sinusoide de entrada, porque la sinusoide de entrada tendría que ser así, ¿no? 0. No la puse porque es pequeñita. Fíjense el tamaño que tiene la sinusoide de salida, es 1 voltio casi, ¿no? ¿Cierto? 1 voltio. En cambio el de entrada es 10 milivoltios. Hubiera salido una línea sobre el eje horizontal, no se vería. Sin embargo, si quisiera por curiosidad mirarla, puedo ponerle también una sonda en la entrada. ¿No? Esto para que vean por qué no quise ponerla. Si ejecuto, me salen las 2 simultáneamente, pero vean que la de entrada, que está en color rojo, no se ve, ¿sí? Porque es muy chiquita para esta escala de 1 voltio. ¿No? Ahora podría verla, pero tengo que hacer un truco. En el dibujo, solo esto afecta al dibujo, el voltaje de entrada, este que dice Bin, voy a hacerle doble clic y aquí digo que salga en el dibujo solamente, ¿no? Multiplicado por, y aquí ahí vean operaciones en esta
esta pantallita que está a la derecha, operaciones como multiplicación, es ese asterisco. Ups, se me borró el otro. Tenía voltaje de entrada, ¿no? El que decía VI. VI, ¿dónde está? Aquí está, VI, ¿cierto? Multiplicado por, voy a multiplicar por 100. ¿Sí? Como tiene 10 milivoltios, por 100 me da 1 voltio. ¿Ok? Ahora sí aparece, ¿no? Ese es el voltaje de entrada, multiplicado por 100. Solo para el dibujo. Como alcanza 1 voltio, dividido entre 100 son los 10 milivoltios. Entonces puedo verificar con esto que efectivamente la salida es un reflejo invertido de lo que tengo en la entrada, ¿no? Entonces, con eso evidencio que la ganancia es negativa. Ahora, noten que hay una pequeña diferencia, ¿sí? El valor positivo de la salida no llega a 1 voltio, pero el de negativo se pasa de -1. Entonces hay una cierta asimetría en la forma de onda. Eso se debe seguramente a que en la región esta positiva está saturándose, ¿no? Se podría corregir reduciendo la entrada, en lugar de 10 milivoltios, bajarla, no sé, a 5 o a 6. Entonces se podría corregir aquello. Sin embargo, no es del todo determinante porque todavía parece ser una sinusoide. Y ahora podemos medir cuánto es su amplitud, ¿sí? Ahí tengo problemas porque de un lado la veo casi de 1 voltio, del otro lado más de 1 voltio. Entonces voy a irme por el valor medio, ¿sí? Voy a hacer un promedio entre el máximo y el mínimo. Activo este cursor, ¿sí? Con esa flechita que está en la tercera fila de la barra principal. Toggle cursor, dice, ¿sí? Entonces esto me aparece en el dibujo, en la pantalla, un par de ejes que los puedo controlar con el mouse. Botón izquierdo, vean que los cursores, ¿sí?, se van moviendo, aparece una línea horizontal y una vertical sobre la traza. Entonces, si la ubico en algún lugar, por ejemplo, en el valor máximo, ahí, ¿cierto? Puedo ver una lectura aquí. Cursor dice 1,2, Vout 960 milivoltios, no llega a 1 voltio. ¿Sí? Ahora voy a presionar el botón derecho del mouse y voy a arrastrar hasta el valor mínimo. Más o menos está por ahí. Entonces tengo dos lecturas. El Vout que dice Y1 960, el que dice Y2 menos 1.19 voltios, ¿cierto? Y a continuación estoy hablando de esto, ¿no? Y1 es el valor máximo, 960, Y2 es el mínimo, menos 1.19, y el otro que dice Y1 menos Y2 es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso es lo que llamamos pico a pico, ¿cierto? Entonces tengo 2.15 pico a pico. Lo voy a recortar y me lo voy a llevar allá.
Entonces hago el cálculo. BO, ¿no? Esto es BO pico, sería la mitad del BO pico a pico. Vale decir, un medio de lo que aparece aquí como Y1 menos lo que aparece como Y2. El máximo menos el mínimo. ¿Cierto? La lectura que obtuve es 2.15, ¿sí? 156. La mitad, 1.078, ¿sí? Voltios. Ese es el valor pico o amplitud de la salida. Y con eso ya puedo calcular la ganancia. Como está invertido, esto es negativo. Menos 1.08 voltios. En cambio, la entrada era 10 milivoltios. 10 a la menos 3 voltios. ¿Sí? Esa era su amplitud. Entonces, esto me da menos 108, ¿sí? Ya no tiene unidades, voltio con voltio se va. 108 es la ganancia, ¿cierto? El menos indica que invierte. Bien, estamos sobre la hora, así que vamos a hacer rapidito lo otro. Ahora vamos al análisis en frecuencia. Es decir, vamos a calcular las frecuencias inferior y superior. Para eso, ya no me conviene trabajar con esta señal sinusoidal. Podría hacerlo, pero me tomaría mucho tiempo. Entonces voy a quitarla y la voy a cambiar por una que se llama voltaje alterno, VAC. ¿Sí? Tiene el mismo símbolo, sin embargo, vean que solo hay dos parámetros. Ese que dice VAC es la amplitud. Y le voy a poner, como ya sé que funciona bien con 10 milivoltios, 10 milivoltios. El otro es el valor de corriente directa, o sea, el nivel offset que habíamos visto en el anterior, que vamos a ponerlo 0. No te importaría mucho cuánto se pone, porque este condensador va a bloquear la continua, así que mejor nos aseguramos con el 0. Bien, voy a quitar la sonda esta, ya no la necesito. Y voy a crear un perfil de simulación. Nuevo perfil de simulación, que a este le voy a llamar ancho de banda. ¿Sí? No importa el nombre, ya sabemos. Se podría llamar Pepito, lo que sea. Nos da una idea de para qué está creado, ¿sí? Por eso le puse ancho de banda. ¿Qué tipo de análisis voy a elegir? Voy a elegir el que dice AC Sweep. AC Sweep. ¿Qué quiere decir eso? Que va a hacer un barrido de frecuencia. Por eso los parámetros que debo darle son de frecuencia. El primer parámetro pregunta a partir de qué frecuencia voy a arrancar. Voy a ponerle 1 Hz.
milihercios. Y en la frecuencia final, voy a ponerle 10 o 100 de una vez, megahercios. ¿No? Ya sabemos que mega es MEG, mega. 100 megas. Y hay un parámetro más, dice cuántos puntos por década, y eso es lo que nos define la resolución. ¿Sí? Con 1000 puntos creo que queda bastante bien. 1000. No necesito más parámetros, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces tengo que va a ser un barrido a partir de 1 hercio hasta 100 megahercios, ¿no? Lo que voy a obtener con este análisis es una gráfica en la que el eje horizontal es frecuencia y el eje vertical lo defino yo. ¿Bien? Entonces, eje horizontal va a empezar en 1 hercio, va a terminar en 100 megahercios y va a hacer 1000 cálculos por cada década. ¿Ok? Ya está creado. Ahora lo que falta es la sondita para indicar qué cosa quiero ver. Y me interesaría ver la salida. Voltage Level Market. Aquí en Vout. Bien. Voy a poner una sola, que si no se hace muy confuso. Y ejecuto. Terminó la ejecución y ahora puedo ver la gráfica. ¿Cierto? Como había pedido, empieza en 1 hercio, termina en 100 megahertz. Puedo notar aquí claramente que hay una región plana, ¿cierto? Una región plana en la que el voltaje de salida se mantiene más o menos en 1.8 voltios, ¿no? Que era nuestro voltaje de salida pico, no, 1.08 era, debe estar por ahí. Y puedo ver que para frecuencias inferiores baja, disminuye la ganancia, y lo mismo para las superiores. Ahora, ¿cómo sé dónde están esas frecuencias de importancia? La inferior y la superior. Habilito cursor, toggle cursor, tercera fila, esa flechita. Y voy a elegir alguna de estas, mejor siempre con la primera, que dice cursor peak. ¿Cierto? Entonces voy a hacer lectura aquí en la región media. El voltaje de salida en esa región es 1.0833 voltios. Habíamos dicho que la frecuencia de corte, tanto inferior como superior, están a 3 decibeles debajo de la que tenemos en frecuencias medias. Y esos 3 decibeles equivalen a caída de la mitad de la potencia o del 70% en voltaje. Como yo estoy midiendo voltaje, me voy a ir a eso, al 70% del voltaje. ¿Sí? Aquí es más fácil hacer ese cálculo. Estamos en análisis, voy a poner cálculo directamente, de FL y FH. Entonces, mi lectura del voltaje de salida en frecuencias medias dice que es 1.08
1.0833 si quieren voltios. El 70% de DO medio, ¿cuánto es? Multiplico 0,7 por 1.08, ¿sí? 1.0833 por 70 dividido entre 100. 0,76 más o menos. 758. Eso es 758 milivoltios. Bueno, 758 milivoltios deberá ser el voltaje de la salida en frecuencias de corte tanto inferior como superior. Entonces, como ya tengo mi cursor aquí, me voy a fijar acá en esto y al mover el cursor espero que me salga ese 758 milivoltios, ¿no? Estoy bajando, vean que ando ya por 1.04, 1.0 no sé qué, ya estoy en 0.9, en 980 milivoltios, estoy buscando 758. 6, 7, 7, 5, 8, casi, ¿no? A ver. Es muy difícil pillarlo exacto, ¿no? 7.59. A ver si intento bajar un poquito. No hay caso. Uy, ya me pasé. De nuevo, 7.58. Ahí. Me quedo con eso. ¿Cuánto es la frecuencia? La frecuencia aparece en X, ¿no? Eje X. Para el 759, la frecuencia es 341.19 Hz. ¿Cierto? 341.19. Esa es mi frecuencia inferior. La superior, del mismo modo. Voy a buscar 758, pero ahora al otro lado. Aquí, en las frecuencias altas. 758. Más o menos ahí. 35, un poquito más arriba, ya me pasé. Es muy difícil acertar, ¿no? 7.55. No sé si me deja mover. 61. Bueno, ahí que se quede. No hay gran diferencia. ¿Qué frecuencia corresponde a ese valor? Es 22.4 MHz. Esa es la frecuencia de corte superior. 22.4 MHz. Bien. Entonces
Entonces, a esa frecuencia, la ganancia va a caer 3 decibeles respecto a la del medio. Es decir, que el voltaje va a disminuir al 70%, la potencia a la mitad. Bueno, entonces esas son mis frecuencias de corte inferior y superior. Bueno, entonces esos son los 3 tipos de análisis que vamos a aplicar. Corriente continua, punto Q. Análisis en corriente alterna para determinar ganancias. Y análisis en frecuencia para medir frecuencias de corte inferior y superior. Es decir, ancho de banda. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que nos despedimos. Voy a hacerles un video para condensar los 3 tipos de análisis, porque en esto se va a basar nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, para el proyecto lo que necesito es que formen grupos de 3, ¿ya? No más de 3. Y me pasen los nombres, ¿ya? Pónganse un nombre al grupo transistor, grupo emisor, lo que quieran llamarle, y me indican los nombres de los 3 componentes del grupo. Eso por el grupo que tenemos de WhatsApp. ¿Ya? Entonces les dejo con esto. Y me pasan nombres de grupo y nombres de los participantes. Eso por WhatsApp. Ya, lo más pronto posible, para que yo les devuelva a cada uno su proyecto. Entonces podrán trabajar todo este tiempo que el miércoles hablamos, ¿ya? Creo que ya está muy corrida la hora. Bien, nos charlamos el miércoles, pero vayan formando los grupos. Ojalá el miércoles ya los tengan. Se cuidan.